El doctor García Caneva, doctor, había anticipado que quería plantear una cuestión preliminar. Ajá. No sé si quiere escucharlo primero o quiere formular, o usted tiene alguna cuestión para plantear. No, en absoluto. Yo pensaba formular cargos. Directamente, bien, entonces lo escucho. Bien, gracias. Bueno, señoría, nos encontramos frente a un hecho que cuya denuncia ha sido del 6 de marzo del año 2012. Es decir, mañana se cumplirían 3 años desde el inicio de las actuaciones. Esta causa, por sus características, se enmarca dentro del artículo 49 de la Ley Orgánica de la Justicia Penal, atento que eran de aquellas que se encontraban dentro de los juzgados de instrucción y tomando en consideración la misma situación que reglamenta la Ley Orgánica, debe entenderse que los plazos a contar en la presente causa comenzaban a correr desde el año 2014, la fecha precisa, el 14 de enero. Es decir, desde esa época a la fecha ha transcurrido un año, 1 mes y 5 días desde el 14 de enero del 2014. Y aquí tenemos una circunstancia que son las potestades que tiene el Estado a través de su Ministerio Público Fiscal para presentar acusación en estos casos. Y entendemos esto, que si se considera que la presente causa se encontraba en los alcances dispuestos por el artículo 129 en cuanto a la realización de una investigación preliminar, ya que no ha tenido indagatoria, esta debía ser concluida dentro de los 60 días. Y estos plazos se debe tomar también en consideración lo que dispone el artículo 79, inciso 3, que nos dice que los plazos determinados por días comenzarán a correr al día siguiente y que son hábiles estos días. Es decir, para la investigación preliminar, esta fecha concluía el 14 de abril del 2014. Debió concluir. Ahora bien, si entendemos también que es aplicable la norma comprendida en el artículo 131, la formulación de cargos debía hacerse como fecha tope el 25 de julio, porque son 60 días hábiles más, del año 2014. Y la petición de la presente audiencia fue realizada recién el 29 de septiembre del 2014. Hoy nos encontramos desde el 25 de julio a casi 8 meses, es decir, del doble de la etapa del máximo de la etapa preparatoria que podía haberse realizado. Debemos tomar en consideración que el artículo 79 dispone en su inciso 1 que los plazos legales y judiciales serán perentorios y vencerán a las 24 horas del último día señalado. Y establece una circunstancia que se considera aplicable a esta causa en concreto. Y dice, provocando la caducidad de las instancias o la petición de las partes. Es decir, habiéndose vencido un máximo de 120 días de que tenía el Estado a través del Ministerio Público Fiscal para poder efectuar la formulación de cargos, entendemos que se ha producido la caducidad de las instancias al no haberse formulado en las etapas pertinentes y por ello entiendo que no queda otra posibilidad que la aplicación del artículo 158, es decir, debe declararse extinta la acción penal y dictar el sobreseimiento del imputado. Entendemos que dentro de las discusiones que se pueden plantear sobre la implementación de la reforma, una de las cuestiones fundamentales es la que establece el artículo 7, que es el principio de celeridad, principio que evidentemente ha sido dejado de lado. Podemos discutir en cuanto a los criterios con respecto a este tipo de causas,
que se han, cuál ha sido la política judicial instrumentada a través de las leyes que plasmaron la reforma, que lo ideal hubiese sido tal vez constituir juzgado de transición y no incrementar la cantidad de causas del nuevo sistema con causas que tenían ya un notable atraso, porque estamos hablando de causas del año 2012. Entonces, este tipo de causas debió evidentemente tomarse una determinación que en definitiva la dejaron para que la tome el sistema. Y el sistema, señoría, no ha actuado dentro de los plazos legales establecidos. Entendemos que en este caso no hay ninguna justificación para este atraso, digamos, y además, tomando en consideración lo dispuesto por la ley, en el sentido de que debe considerarse tramitables aquellas causas en donde el Estado demuestra un interés concreto, a 3 años de la fecha del hecho, evidentemente el Estado no ha tomado un interés concreto y por lo tanto debe operar las disposiciones de la nueva legislación procesal y dictarse el sobreseimiento en favor del imputado. Y esto es lo que se pide, señor. Doctora. Bueno, voy a los fines de la brevedad me voy a referir a lo siguiente. Me voy a oponer al planteo, ¿sí?, realizado por la defensa, teniendo en cuenta que la ley orgánica ha establecido 2 años a partir del 14 de enero para las causas que tramitaban por el viejo sistema, pero contados a partir del 14 de enero, y como bien dijo el defensor, han pasado 1 año, 1 mes y 5 días desde el 14 de enero. Frente a un delito, doctora, que está plenamente acreditado. Por otro lado, refiriéndome a los 60 días que plantea la defensa, ya lo han dicho otros jueces del Colegio de Jueces, los plazos son ordenatorios y se empiezan a contar a partir de la formulación de cargos. Yo creo que, por otro lado, respecto al principio de celeridad del artículo 7, creo que es quizá la propia defensa con estos planteos los que no protegen el principio de celeridad al plantear, creo yo, en mi humilde opinión, estas cuestiones que ya fueron resueltas en otros hechos. Y respecto a lo que se indica la defensa de los juzgados de transición, escapa de esta fiscalía la institucionalización o la puesta en marcha de la ley. La fiscalía ha realizado desde la puesta, ha recibido este expediente que se había tramitado en el juzgado de instrucción número 3 y ha realizado con la celeridad posible, ha solicitado esta audiencia de formulación de cargos acreditando la materialidad del hecho en todo momento, razón por la cual me voy a oponer, ¿sí?, por supuesto a la extinción de la acción, porque considero que no está extinta en este caso. Doctor, sí, voy a contestar. Señoría, no es de aplicación el artículo 56, porque expresamente las causas que tienen ese plazo de 2 años, dice el artículo 56 de la ley orgánica, en los casos de causas elevadas a juicio o aquellos en los que la instrucción haya durado más de 3 años, tendrán un plazo de 2 años para su adecuación al nuevo proceso y finalización de los mismos. En ninguno de estos supuestos se encuentra comprendido el presente legal. La aplicación correcta es la del artículo 49 y por ello, a efectos de no reiterar, es la que se encontraba en esas condiciones. Estaba en el juzgado de instrucción y debía ser enviada a la fiscalía. Por ello, entendemos que ¿cómo se llama? Es aplicable el artículo 158 y declarar extinta la acción penal. Si se entendiera que es de aplicación del artículo 56, nos encontramos frente no solamente a una cuestión de legalidad, sino también de constitucionalidad, y si así se va a pedir, si se entendiera que el artículo 56 es aplicable. Y no es, el artículo 56
es inconstitucional a este respecto, si se considerara, habida cuenta que la norma de la ley orgánica está estableciendo una reglamentación sobre aspectos que, digamos, desdibujan al propio Código Procesal. Y aquí nos encontramos frente a lo que se denomina la afectación de la cláusula de progresividad contenida en las convenciones internacionales que ha suscrito el Estado argentino. ¿Y esto por qué? Porque ha modificado algo que ha establecido el artículo, por ejemplo, el artículo 87 de la nueva reglamentación, y le ha adicionado que ha establecido la duración de los procesos. Y en este sentido, un plazo máximo, y aquí el artículo 87 ha alongado a través de una reglamentación aquello que en definitiva terminó siendo la reglamentación de lo que se denomina plazo razonable en el proceso. Pero la garantía de plazo razonable no solamente se encuentra en el máximo de la extensión, porque el artículo 56 se establece la duración total del proceso, sino la posibilidad de cuál es el plazo razonable para cada una de las etapas del proceso. Y ha establecido el artículo 129 y 131 los plazos razonables para que el Estado actúe a través del Ministerio Público Fiscal. Y le impone, digamos, sobre todo el artículo 131, un deber de actuación al Ministerio Público Fiscal, y donde debe realizar determinados actos. Y son 5 supuestos lo que establece el artículo 131. Dentro de ese plazo, no fuera de esos plazos. Y los plazos, como dice el artículo 79, se vencen, son perentorios y vencen a las 24 horas del día último señalado. Y aquí nos encontramos, no se trata de la celeridad posible, como sostiene la Fiscalía, sino lo que se trata es de la celeridad dentro de los plazos establecidos en la norma legal, no fuera de ellos. Aquellos actos que se cumplen fuera de los plazos no se encuentran amparados por las garantías, porque ya se produjo lo que dice el artículo 79, la caducidad de la instancia. Por eso, si se entendiera aplicable el artículo 56, debería declararse su inconstitucionalidad, porque contraría todo el sistema establecido. Y por ello, señoría, creo que no hay otra solución posible que la aplicación de la solución propuesta por esta parte. Por otro lado, en ninguna parte del Código se hace referencia a plazos ordenatorios. Lo que reglamenta el artículo 79 son plazos perentorios. Si hubiera plazos ordenatorios, en definitiva, vamos al espíritu de la reforma, no sería de aplicación ni los principios señalados, ni tampoco hubiese sido necesaria la reforma. La reforma precisamente lo que estableció son tiempos procesales precisos para el cumplimiento de cada uno de los actos. La concepción de considerar que hay plazos que solamente son indicativos o ordenatorios, no se encuentra contemplado dentro del texto legal. Por ello, entendemos que los plazos están para ser cumplidos. Y hay una comparación que debe ser tomada en consideración frente a estas circunstancias, y que es el derecho procesal, en definitiva,
es el derecho de las garantías procesales de los imputados, plasmada en un texto legal. Si el imputado apela fuera del término, aún en el ejercicio de sus derechos, indudablemente va a ser considerado que no ejerció su derecho. Por ello, ¿por qué debe considerarse al Estado con derechos cuando los procesos procesales, los plazos procesales para los que tenía la obligación de actuar, no lo ha hecho? Y esto sería, la consideración de establecer un plazo ordenatorio, sería cambiar al principio pro homine, cuya obligación es de aplicación en función del artículo 1, y transformarlo en un principio pro Estado. Es decir, cuando el Estado no actúa, debe considerarse que siempre tiene la posibilidad de actuar. Por eso, señoría, creemos que la concepción propuesta por la señora fiscal no encuentra soporte en nuestro ordenamiento legal y la única solución posible es el sobreseimiento del imputado por extinción de la acción penal, y esta parte, en caso de resolverse lo contrario, hace reserva de caso federal atento a la afectación de las garantías de debido proceso, principio pro homine y demás garantías que el artículo 1 de la legislación ritual considera aplicación directa. Nada más. Teniendo en cuenta que ya ha resuelto en sendas oportunidades la interpretación que corresponde al artículo 129 y que básicamente el caso no difiera el análisis que he hecho en otros, voy a citar los anteriores, entre muchos otros, pero cito dos: el caso Sepúlveda, que obraba en el legajo 10.763 del año 2014, o Huenupay, el legajo 17.258, y el último Rentería, por lo menos el último que recuerdo. Al hacer un análisis del artículo 129, de ninguna manera sostuve que se trataba de plazos ordenatorios. Desconozco si hay colegas que lo hayan hecho. El código es claro cuando habla de plazos perentorios. De todos modos, en un análisis distinto al que hace la defensa, pero con igual resultado, lo que expliqué en aquel momento y que sostengo es que cuando el legislador quiso sancionar o fulminar la acción con su extinción, lo dijo expresamente, y estos casos se dieron en el marco de los artículos 158 y 87 del Código. En esos plazos indiscutiblemente opera un carácter perentorio que impide la prosecución de la acción. Pero lo cierto es que en aquellos casos, y lo mismo entiendo en este, la realidad es que, y voy a usar una frase que no es propia, pero que es de un autor santafesino que en este momento no recuerdo el nombre, no se puede dar un bill de indemnidad en la primera etapa, que es previa, ya así a lo previsto en el artículo 131, que es la valoración inicial que decide hacer la Fiscalía. La Fiscalía no puede establecer en un marco de una investigación que no ha demostrado que exista ninguna complejidad, que haya estado haciendo o que haya tenido una exhaustiva actividad en este plazo para solicitar en un delito que, si bien es grave porque es un delito de robo, ha extendido los plazos, ha alongado los plazos más allá de lo permitido, porque el plazo razonable, que fue lo que entendí en aquel momento, y es en el marco que se debe evaluar el artículo 129, es un plazo que debe evaluarse en el caso concreto. En este caso particular, la Fiscalía no ha informado que, por ejemplo, una cuestión que podría valorarse es que Olivares Vilches no haya estado a derecho, que se haya tenido que hacer una pesquisa mayor, que haya habido algún impedimento para continuar con la causa. El autor estaba individualizado en el sistema procesal anterior, con lo cual, básicamente, lo que debió haberse hecho de manera inmediata fue formularse cargos iniciado el proceso. Respecto de la readecuación o no de las causas, lo cierto es que estos 2 años tienen, al menos a mi juicio, una interpretación distinta de la que hacen las partes, y tiene que ver con el mayor alongamiento de un proceso en la sede instructoria. Es decir, hoy en día, a partir del 14 de enero, los procesos duran 3 años. Lo que pretendió el legislador, y al menos insisto, es la interpretación que hago, es que esos procesos que ya venían alongados en el tiempo no se extendieran a los 3 años totales que se establecía, sino un plazo menor. Por eso habla de 2 años en la readecuación. Esa es la manera en la que he interpretado ese artículo. Pero aún así,
todo debe conjugarse con un sistema de plazos razonables y de hecho es una cuestión que en este momento está discutida por la misma interpretación que hacemos del plazo razonable para la imposición o no del plazo del artículo 119 del Código Procesal. Entonces, teniendo en cuenta que en este caso puntual, los 60 días, que insisto, no son ordenatorios, pero lo que valoro es la consecuencia no extintiva de la acción, en este caso generan una irrazonabilidad en el tiempo. Por eso entiendo que, si bien, y espero que quede claro esto, si bien no se fulmina con la extinción de la acción, en estos casos particulares, a mi juicio, debe equipararse con el desinterés del Estado en la prosecución de una causa, tanto como cuando prescinde en un principio de oportunidad. Es decir, si el Estado, que tenía todas las herramientas para impulsar este proceso, no lo hizo en debido tiempo, ha demostrado un desinterés que genera, de alguna manera, prescindir de la acción, insisto, por esta imposibilidad de que se le dé un bill de indemnidad hasta tanto quiera o pueda realizar la formulación de cargo. Igual criterio sostuve respecto de los archivos y desistimientos que no causan estado y que no puede permitirse que indefinidamente se abran o cierren causas sin que tengan un estado de cosa juzgada. Por ese motivo, en este caso particular, y por los argumentos que he dado, que difieren en un punto con lo de la defensa, pero que es lo que he sostenido en otros precedentes, voy a disponer el sobreseimiento del señor Olivares por entender que en este caso particular se ha extinguido la acción penal por un desinterés en el plazo que debe cumplirse la formulación de cargos. Insisto, en este caso particular no ha quedado abierta la etapa que tiene un plazo perentorio fatal, pero el plazo razonable me obliga en el marco del control de legalidad a disponerlo y a extinguirlo. Corresponde entonces, por imperio del artículo 160, inciso quinto, y por la explicación excepcional que he dado respecto de la extinción de la acción, disponer este sobreseimiento, eventualmente, si lo hubiera, disponer la descripción de objetos secuestrados. Corresponderá registrar y comunicar al Registro Nacional de Reincidencia de la Dirección Judicial, quedando notificada a través de su pública proclamación en este acto la resolución que estoy tomando. Sin perjuicio de que entiendo que podría haber una impugnación por parte de la Fiscalía, quedará pendiente entonces el cumplimiento de todas estas medidas hasta tanto se resuelva. Buen día.